Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos en este domingo en el que juntos podemos seguir conectados a través del canal de YouTube. Así que bienvenido todo el mundo que esté conectado ahora mismo, tanto en directo como en diferido, y esté recibiendo este mensaje. Sean todos bienvenidos en esta mañana y juntos vamos a darle toda la gloria y la honra a Dios. Vamos a leer en esta mañana, en el libro de los Salmos, en el capítulo 72, los versículos 18 y 19. Libro de los Salmos, capítulo 72, versículos 18 y 19. Dice así la palabra: Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Así que su nombre es bendito. Su nombre es digno de ser levantado en esta mañana que Él nos regala para poder disfrutar y poder gozar, no solo de alabarle, sino de estar escuchando juntos la palabra que Él tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. Vamos a tener un tiempo de presentar este culto delante del Señor y que Él siga recibiendo toda la gloria. Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en esta hora delante de ti. Oramos en esta hora para que tu reino se establezca, que tu plan a través de Jesucristo se esté cumpliendo en cada una de nuestras vidas, en las familias que representamos y en tu iglesia, Señor. A través de este culto, que solamente tú estés recibiendo toda la gloria y que solamente tu nombre estemos levantándolo, poniéndolo en alto y proclamando que tú eres Dios vivo, que tienes todo el poder y solo tú eres el Señor y eres soberano por encima de cualquier situación. Te damos gracias porque en todo momento podemos ver y experimentar que tú estás con nosotros. Podemos experimentar el gozo y la bendición de Emmanuel, Señor. Gracias. Te queremos bendecir en esta hora y queremos darte toda la gloria a ti. Bendecimos la vida de nuestro pastor José Martí y te damos gracias por su vida. Que tú des el denuedo, Señor, que a través de su boca, Señor, cada palabra, Señor, que verdaderamente entre como una flecha directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para escuchar, Señor, la palabra que tú ya tienes preparada de antemano para todos y cada uno de nosotros, que nos podamos levantar como parte de esta generación que se levanta para proclamar que tú eres Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres soberano, Señor. Queremos verdaderamente estar proclamando que tú eres la esperanza, que solo en ti se halla el camino, la verdad y la vida, que solo a través de ti podemos ir al Padre, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y a través de este culto, Señor, que verdaderamente tu nombre sea levantado, Señor. A través de este culto, que tú recibas mayor gloria, Señor. Queremos presentar nuestra vida y nuestro corazón delante de ti. En esta mañana oramos quebrantando todo poder de la oscuridad, el poder de Satanás que se levanta en contra del Evangelio y en contra de que nuestras vidas vivan centradas en tu plan perfecto, Señor. Oramos en esta hora bendiciéndote y dándote toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo, que está vivo y tiene todo el poder, oramos. Amén. 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 Y qué bueno es poder seguir adorando y alabando su nombre y buscando su rostro y sobre todo levantándole a Él, porque Él es digno y Él es santo y solo Él merece toda nuestra alabanza. Nuestro buscaremos, Dios de poder. Toca el cielo y cambia las
razón en nuestra vida. Queremos vivir por y para darte gloria a ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y solo tú eres santo. Te bendecimos, santo eres. Aleluya, solo Él es digno de alabar, de exaltar. Así que dale gracias en esta hora. Abre tu boca, expresa tu gratitud a Él. Solo Él es santo. Y como dice esta alabanza, por siempre Dios es fuerte, Él es fiel y nunca va a dejar de serlo. Así que vamos a confesarlo juntos en esta mañana. A nuestro Señor, dar gracias hoy. Su amor es para siempre. Qué bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Dios de poder nos extendió. Su amor es para siempre. Por la vida que Él restauró. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, por siempre, siempre, siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, siempre, siempre, siempre. Al amanecer y ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré. Su amor es para siempre. Cantar, 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 por siempre Dios es fuerte. Siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, por siempre, siempre, siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, por siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Aleluya, Señor. Tú eres santo, tú eres digno. Cantamos a ti y elevamos nuestra adoración y nuestra alabanza, porque tú has restaurado nuestra vida, Señor. Porque tú te has fijado en cada uno de nosotros y tu gracia nos ha alcanzado a todos y cada uno, Señor. Gracias. Grande es tu amor, tu fidelidad, que se renueva cada día, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor. Queremos vivir para darte gloria y honra solo a ti. Proclamarte, porque tú eres digno y solo tú eres santo. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza.
Señor, de nuestras circunstancias y queremos verdaderamente vivir por y para ti. Queremos vivir dándote gloria, levantando tu nombre, Señor, y cumpliendo tu plan perfecto. Gracias. Te bendecimos, Señor. Queremos seguir menguando para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Probado quiero más. Y no me quiero conformar. Probado quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Probado quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Probado quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Santo eres, Señor, que vivamos para darte gloria y honra, para levantar tu nombre. Gracias por tu fidelidad, por mostrarte a cada uno de nosotros. Gracias porque tú has estado con nosotros y lo vas a seguir estando cada día, Señor. En cada momento y en cada situación, tú estás en control de cada detalle. Y te bendecimos porque solo tú eres Dios y eres Rey. Y solo tú eres digno de recibir nuestra adoración. Santo eres. Recibe gloria, Señor. Ofrecemos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti como una ofrenda. Queremos declarar y confesar en esta hora que toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará tu nombre, que solo tú eres el Señor. Y nosotros a una voz, unidos en un mismo corazón y en un mismo espíritu en esta hora, queremos confesar esto: que te entregamos nuestra vida y nuestro corazón y queremos doblar nuestra rodilla delante de ti y levantarnos para confesar que solo tú eres el Señor y solo tú eres digno.
recibe la gloria. Tengo nada que ofrecer, solo mi corazón. Mi vida entrego a ti como ofrenda de amor. Tengo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe en mí adoración. Desde tu vida en la cruz te entregaste por amor. Gracia me alcanzó, me diste salvación. En mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe en mí adoración. Te alabo. Toda lengua confesará que solo tú eres Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo tú eres Señor. Te alabo, te adoro. Te doy la gloria solo a ti, eres Jesús mi Salvador. Te alabo, te adoro, Cristo Rey de majestad, reinas con autoridad. Cristo Rey de majestad, reinas con autoridad. Señor, que tú reines en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan vivir para darte gloria y honra solo a ti. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. 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 Y en estos momentos vamos a tener una lectura en la palabra en el libro de Josué, capítulo 24, de los versículos 14 al 27. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 24, de los versículos 14 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué
dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Amén. En estos momentos invitamos a nuestro pastor José Martí para que comparta la palabra que Dios ya ha puesto en su corazón. La palabra de hoy tiene por título: tiempos de determinación. Dios les siga bendiciendo y sigan recibiendo la gracia, todos y cada uno. Bendiciones. Muy buen día de domingo, el día de resurrección, el día en el que nos congregamos porque entendemos que lo más importante es poder dar culto a Dios. Y lo hacemos con agradecimiento, porque estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y Dios de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que en esta mañana de domingo tú y yo, por encima de la realidad de las circunstancias, determinemos sujetarnos a la verdad, que no es otra que dar culto de manera racional a Dios, de poder presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que de manera racional podemos hacer. Deseo que a lo largo de este tiempo hayas podido levantar tu altar personal, tener tu tiempo concentrado para adquirir la naturaleza, los hábitos, en base a grabar y enraizar este evangelio, tanto para ti como para tu matrimonio, como para tu familia. Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó la familia, Dios instituyó la iglesia, y nosotros somos esa familia feliz que, al entender que la felicidad está dentro del evangelio, determinamos hoy venir a dar toda la gloria a nuestro Dios. La lectura que se nos ha hecho es un tiempo en el que la vida de Josué concluye. Es un tiempo en el que Josué ha tenido una vivencia, una experiencia y quiere estar comunicando en base a la vida que Dios le había dado, en base a lo que él había visto, lo que él había entendido, en base a que había disfrutado estando al lado de Moisés, llevando al pueblo de Israel después de esa cautividad de 430 años, desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que en esta época en la que estamos inmersos, donde hay ocasiones que no vemos el camino y vemos un futuro un tanto incierto, en medio de esta situación un tanto inexplicable para la mayoría de personas e imprevisible a nivel de gobiernos y a nivel del intelecto mundial por causa de este COVID-19, pues vemos que los gobernantes, aun teniendo un poder, no tienen una seguridad para tomar las decisiones correctas
al no tener un conocimiento de Dios. Por ello, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y como tales tenemos que orar por nuestros gobernantes, como la palabra de Dios nos exhorta a hacer. Y en ese orar por nuestros gobernantes nos tenemos que dar cuenta de que en este tiempo de confinamiento se ha abierto la caja de Pandora, es decir, todas las redes sociales. Los youtubers crecen como champiñones, la gente es ávida, está pronta para enseguida copia y pega y lanzar informaciones, tan siquiera en ocasiones sin haberla contrastado. Y esto es una arma arrojadiza que el diablo está usando. Gracias por quienes orasteis a favor de la reunión que tuvimos los representantes de las distintas denominaciones religiosas, tanto evangélica como católica, musulmana y judía, con el alcalde Juan Ribó. Él nos hizo un ruego, una petición, que le ayudemos a frenar esta desinformación. Tanta información no contrastada viene a ser una desinformación, una sobrecarga informativa a través de todos los medios de comunicación y de las redes sociales. Por eso, en este tiempo Dios nos sigue llamando de manera personal para que podamos recibir la fuerza que nos es necesaria para poder hacer frente en nuestra vida personal. Hay áreas que todavía están débiles, que necesitan ser fortalecidas en nuestra vida personal, tanto en lo espiritual como almático como físico. Y tiene que haber, según la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 5:23, un equilibrio en cuanto a la vida física, en cuanto a ejercicio, en cuanto a la vida almática, donde están nuestros sentimientos y emociones, y no estar con altibajos, es decir, con inestabilidad. Tenemos que tener un equilibrio y todo sujeto al Espíritu. Por eso os bendigo para que no perdáis vuestro tiempo personal con el Señor, para que a lo largo del día y de las circunstancias se pueda evidenciar a Cristo en vosotros como la esperanza de gloria. Por ello, en esta narración que hemos leído de Josué 24, del 14 al 27, y todo el libro de Josué, pues Josué nos da unas pautas y el modelo que él había seguido basado en cuanto, como decíamos, lo que él había visto, entendido y estaba disfrutando. Como introducción, hay 3 cosas que quiero compartir contigo. La importancia y la trascendencia que toda tu vida, lo prioritario, lo fundamental, sea basado en el pacto de Dios, es decir, en la palabra de Dios. Y por eso insistimos en el tiempo tuyo de recogimiento con el Señor, donde verdaderamente tú vas a poder darte cuenta de tu condición espiritual. Es decir, ese estado que refleja claramente la experiencia y la conexión profunda que tú tienes con Dios. Aquel Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel Dios que en Mateo 28:20 dice que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin. Por ello, te bendigo porque en el nombre de Jesucristo, quien es la palabra, Él desea fervientemente que pases tiempo con el que es la palabra, con el que te da la palabra, con el que cumple la palabra. De manera que en ese tiempo tú puedas experimentar como la palabra de Romanos 12:2 se cumple. Tú podrás cambiar tu pensar, tú podrás cambiar tu vivir al estar dentro de Cristo. Os bendigo porque Cristo es quien nos fortalece. Y si cambiamos el pensamiento, nos daremos cuenta que Satanás es muy astuto y él lo que pretende es sembrar la incredulidad. Cuando en Marcos 9, 14 al 29 vemos aquel muchacho endemoniado que su padre se allega a Jesucristo
y le pide que intervenga liberando a su hijo, lo primero que este padre declara como un ruego, como una petición, como un clamor a quien todo lo puede, que es Jesucristo, le dijo: ayuda mi incredulidad. Y una forma práctica de ser ayudados en la incredulidad es grabar la verdad, es confesar la verdad. Esta semana me estaba hablando un hermano y consultándome de una situación personal y familiar y laboral. Entonces, él me pedía consejo, pero yo le di unos deberes. Memoriza y graba en tu mente y en tu corazón Jeremías 33:3. Claro que este hermano está en un momento de dificultad y todos pasamos por dificultades y al presente no son causa de gozo sino de tristeza. Pero Jeremías está preso en el patio de la cárcel y él no está pidiendo por él, por su matrimonio, por su familia. Él está pidiendo por el pueblo de Israel, dando la palabra para el pueblo de Israel. Y os bendigo, iglesia, para que claméis al Señor como Jeremías clamó, pero que lo hagáis empezando con acción de gracias. Que esa acción de gracias sea como el amanecer hasta que en el mediodía el sol llega a su cenit. Que seas alumbrado completamente por la palabra. Que esa palabra te cambie en tu pensar y en tu vivir. Que esa palabra alumbre esa área de incredulidad que hay en ti. Porque la incredulidad no viene sola. La palabra de Dios en Santiago 1:5 nos exhorta a no dudar nada. Porque dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. Santiago 1:5, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Por ello, os bendigo, iglesia, para que en ese tiempo, que no antes, durante, sino también después del confinamiento, necesitamos tener personal y familiarmente, levantando ese altar para dar culto a Dios, que es lo que Él merece y lo que nosotros necesitamos aplicar. En segundo lugar, en la introducción, vemos que Josué tenía claro ese principio de la palabra, del pacto de Dios. Por esa razón, el segundo principio de la introducción es la oración. La oración conforme a ese pacto que contiene las promesas. Y Josué, que conocía el pacto y oraba con el pacto, también conocía la historia bíblica, histórica de Génesis 41:38 al 44. Conocía la oración de Josué, cómo fue respondida. Conocía no solo la historia, sino que José fue protagonista porque se aferró a la palabra y oró con la palabra. Y la palabra de Dios nos desvela cómo la palabra se cumplió, cómo el mismo Faraón reconoció que sobre nadie había visto el Espíritu de Jehová como sobre José. La palabra nos desvela claramente que ese José, que siendo un joven, Dios le dio la palabra y él la guardó y oró con ella. Llegó el momento que Faraón lo levantó como el gobernador de Egipto. Y os bendigo, iglesia, para que toméis la palabra, para que oréis con la palabra y que vosotros, como Josué, conozcáis también la oración de Moisés, Éxodo 3 del 1 al 10. Dios llamó a Moisés, Dios le dio la palabra del llamamiento a Moisés, Dios le dio la dirección en la que tenía que caminar Moisés para sacar al pueblo. Y Dios llevó a Moisés a situaciones de oración profunda, de oración conforme al pacto, de oración para ver el cumplimiento de la palabra y cómo Dios desbarató y derrotó el ejército egipcio, y cómo Dios acompañó por 40 años, dando la respuesta del pacto que le había dado a Moisés
a lo largo de ese desierto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que vosotros, viendo a ese José, viendo a ese Moisés y viendo a ese Josué, vosotros os sostengáis en oración dentro del verdadero poder de la promesa, como hizo Josué, que Dios le había dicho en Josué 1:5. De la misma manera que estuve con Moisés, aleluya, estaré contigo. Escucha bien, hermano, hermana, tú eres iglesia, tú eres lo que Dios ha instituido en esta época, como hemos dicho, que ni los gobernantes tienen las respuestas para el futuro. Dios, a través de Mateo 24, 25, nos da claramente que todo esto dentro del plan soberano y absoluto de Dios está contemplado. Por nada estéis afanosos. No estéis afanosos por nada. Mateo 11, 28, 30. El Señor nos insta a llevar todo en oración, a tomar el yugo juntamente con Cristo, porque Él lleva la carga. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque junto en esta introducción a tomar la palabra, como la tomó José, Moisés, Josué, tú y yo, de la misma manera que ellos oraron, vemos que Dios los levantó para que ellos y su casa, como declaró Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, pudieran estar enfocados, como tú y yo debemos de estar enfocados, con una naturaleza de evangelio, igual que Josué se enfocó para la conquista de Canaán, que tú y yo, la iglesia, nos enfoquemos para la conquista de las 237 naciones. ¿Cuál era el secreto que Josué aplicó? Junto con la palabra y la oración, usó el método que Dios había establecido. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo. Josué 3:3 dice que Josué siguió siempre en el trayecto del desierto al arca del pacto. ¿Por qué? Porque ahí estaba contenida la palabra, es decir, las tablas de la ley, el cuenco con el maná que representa a Cristo, igual que la palabra representa a Cristo, la vara que floreció de Aarón, que representa el Espíritu. Así que Dios Padre dando la ley, Dios Hijo representado en ese maná, y Dios Espíritu en ese poder que hizo reverdecer la vara de Aarón. Por ello, que tengas verdaderamente tú la determinación de seguir también esos tres principios. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. A Dios Padre que te da la palabra, a Dios Hijo que declaró que todo ya estaba consumado, el problema fundamental del ser humano. Él deshizo la obra del diablo, Él quebró el yugo de maldición y Él ya abrió el camino para que tú y yo nos pudiéramos reencontrar con Dios. Pero también, junto a seguir al arca del pacto, Él se sujetó al plan absoluto de Dios. Por eso en Josué 3:8, Él pudo ver, de la misma manera que cuando Moisés como caudillo, Dios le dijo que levantara la vara para que el mar se abriese. Así Josué tuvo esa misma experiencia, siendo él quien dirigía al pueblo frente al Jordán. ¿Qué enseñanza nos da aquí? Recordar al remanente de Israel que el Dios que había abierto el pueblo, aquellos que habían nacido en el desierto y no habían visto la salida de Egipto, ni cómo el mar fue abierto, y aquellos que sí lo habían visto, Dios lo que pretendía es, antes de entrar en la tierra de Canaán, que vieran que el Dios que los había sacado seguía estando con ellos. Por ello, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que sigáis el arca, para que os sujetéis al plan absoluto de Dios, y por último, que traspaséis este pacto a, como dice Josué 4:7, a la siguiente generación, es decir, los remanentes. Por ello, vamos a ver como núcleo de este mensaje, tomando la palabra, la oración, para hacer la evangelización, tres elementos que nos son necesarios como le fueron
a Josué. En primer lugar, tenemos que ver cuál fue la experiencia que tuvo Josué. Y vemos en Éxodo 3, del 1 al 10, que él vio la evidencia en la vida de Moisés. Aquel que Dios levantó como caudillo, como levita, Dios lo levantó para sacar al pueblo de Israel. Y esa evidencia, pues Josué la experimentó. En Éxodo 3, 16 al 18, vemos que Josué tuvo la evidencia de cómo las tinieblas sucumbieron frente al poder del pacto de la palabra de Dios, a través del culto en el desierto. Te bendigo para que crezcas en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, teniendo esa experiencia de dar culto y de declarar el poder de la palabra. Éxodo 12, 1 al 51, Josué sabía del poder de la sangre del pacto para romper las maldiciones y para parar los desastres. Él sabía de la autoridad del pecado sobre el ser humano, pero también sabía del poder de la palabra, del poder de la Pascua, del poder de la sangre sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Israel. Por ello, que como Éxodo 14, 1 al 31, igual que Josué vio la evidencia de cómo Moisés aplicó la palabra y el mar se rompió o el mar se abrió, asimismo tú, igual que Josué, puedas tener esa vivencia y esa experiencia. Éxodo 16, 1 al 35, él vio como Dios fielmente cada día mandaba el maná sobre el pueblo de Israel. A veces yo escucho a creyentes quejarse, es que Dios no me habla, es que Dios no me responde, es que Dios está queriendo que tú apliques Jeremías 33:3 seriamente con Él, cada día, sientas o no sientas. La no respuesta es una respuesta. Y os bendigo para que veáis cómo Dios que da la palabra la cumple. Como yo le decía a este hermano, cuando él me pedía el consejo y mi opinión en temas concretos, yo le dije, memoriza el Salmo 32:8, porque es Dios que junto a lo que Jeremías 33 dice, que clamemos y nos responderá, Salmo 32:8, es Dios quien se compromete a hacernos entender y comprender el camino en el que Él quiere que andemos. Por eso es más importante que dar de comer o dar un pez, enseñar a pescar. Y eso es lo que os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que entendáis que Dios os llama a todos, nos llama a todos y a cada uno a hacer en esta época, enseñar a otros a pescar. Pero para eso tenemos que grabar nosotros el camino de salvación. Para eso nosotros tenemos que tener la seguridad de quiénes somos como hijos de Dios. Tenemos que experimentar que somos esa morada de Dios, que ese Dios que es mi Padre le puedo hablar en cualquier circunstancia, que puedo orar y atar el poder de Satanás. Esta semana en consejería yo he podido ver cómo el poder de la palabra se manifiesta. ¿Por qué? Porque Satanás sigue insistiendo para movernos en cualquier descuido, cualquier rendija que dejemos abierta. Él no va a pedir permiso en nuestra vida para tratar de controlar áreas de nuestras vidas. Pero os bendigo para que reafirméis vuestra identidad, vuestra posición, vuestro respaldo, como quien sois, los protagonistas para esta época y para este siglo y para frenar los desastres. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que tengáis las evidencias como Éxodo 17, 8 al 16, que Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel frente a Amalek. Amalek es una figura del pecado, y a veces cuando decimos es que Dios no me oye, es que Dios no me responde, en ocasiones puede ser causa del pecado. Yo no estoy diciendo para condenarte que estés en pecado.
Yo estoy diciendo que no pierdas la oportunidad cada día de estar delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y si has pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y no hay otro nombre que podamos clamar y que podamos ser quienes recibimos la respuesta, porque el mediador es Cristo Jesús. Por ello os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que experimentéis como Josué, Números 14, 1 al 10. ¿Qué es lo que Josué pudo ver? Cómo la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Recuerda, ya Dios no se manifiesta en el tabernáculo que estuvo en el desierto. Ya Dios no se manifiesta en el templo de Zorobabel. No se manifiesta en el templo de Salomón. No se manifiesta en el templo de Herodes. Se manifiesta en tu vida y en mi vida, porque somos esos templos santos, donde Dios por el Espíritu mora. Por ello te bendigo para que la gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo de reunión se manifieste en tu vida y tengas la evidencia como Josué, tengas la evidencia como Moisés, tengas la evidencia como José. Te bendigo porque eres origen de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesucristo porque eres un milagro irrepetible de la gracia de Dios. Yo digo amén. Así que una doble porción para los que habéis dicho amén y también para los que no. Anímate, tú que estás oyendo la palabra de Dios en este día de domingo, también a través del lenguaje de signos, que puedas determinar hoy, no solo tú, sino tu casa, servir al Señor. Por eso, como hemos dicho en la introducción, toma la palabra, ora con la palabra, comparte esta verdad de que Jesús es Cristo con otros. Tú tienes que levantarte en ese campo donde hay más de 1.200.000 personas en tu misma condición. Pero te bendigo en el nombre de Jesucristo, amigo, para que hoy puedas ver que es día aceptable, que hoy es día de salvación, y luego haremos una oración. Pero ahora seguimos escuchando la palabra, y te animo a que puedas determinar recibir a Cristo para experimentar, como hemos dicho, lo que experimentó Josué. En segundo lugar, no solo tenemos que tener experiencias, sino también evidencias basadas en la palabra de Dios, que es el método que Dios nos da. Josué 6.1 nos anima a vivir de forma y manera, que si queremos tener victoria, solo tenemos que aferrarnos al pacto fundamental, al pacto que es el plan absoluto de Dios. Así que te bendigo para que tengas la evidencia al aferrarte a la palabra de Dios y puedas ver que Dios te da la victoria. En segundo lugar, que tengas evidencias basadas en la palabra, como Josué 6.4. Determina a avanzar en tu vida de fe aferrado a la preciosa palabra, a la palabra que está dentro del arca del pacto. No pierdas nunca la palabra del pacto. Y no solo aférrate, determina, sino haz aquello que Dios te dice, como Josué 6.3. Porque Dios dice que vayan dando vueltas sin hablar. A veces, cuando nos ponemos a hablar, hablamos de tantas cosas de las que no debemos de hablar y tan pocas cosas de las que sí debemos de hablar. Por eso os bendigo para que hoy, al dar culto a Dios, estéis recibiendo la palabra de Dios. Y luego con la familia y a través de las redes sociales, habléis por medio de las redes sociales, pero lo que sí tienes que hablar. Es decir, aquello que estás viendo que Dios te habla, aquello que estás entendiendo que Dios te dice, y que al estarlo disfrutando, lo estés compartiendo. Por eso, os bendigo, Iglesia, para que junto con la experiencia tengáis también la evidencia. No tenemos que hablar otras cosas que no sean el Evangelio. Y de esta forma, si hacemos lo que Dios nos dice,
Él se encargará de derribar los muros que hayan en nuestra vida y en el campo, como fueron derribados los muros de Jericó. Entonces, como en Josué 6:10 hemos dicho, no hables incredulidad. Josué 6:16, ¿qué es lo que ellos hicieron? Exactamente cuando Dios dijo que gritasen, gritaron. Mientras tenían que ir en oración, mientras no tenían que hablar palabras de incredulidad, mientras tenían que ajustarse al modelo que Dios les había dado. Por eso Josué 6:18 nos anima a salir de todo motivo o sentimiento que es egoísta. Y de esta manera los muros se derribarán. Entonces, Josué 6:22-23, ¿qué es lo que pudo experimentar Josué en el campo? A Rahab. Pudo encontrar a esos discípulos que Dios tiene encontrados en el campo. Así que no solamente ten la experiencia, sino la evidencia. Y por último, ¿qué es lo que veremos si tenemos la experiencia y la evidencia? Lo que veremos es la naturaleza que había en Josué, será la misma naturaleza que habrá en tu vida y en la mía para conquistar el campo. ¿Qué campo? El campo que Satanás, a través de los masones, a través de la organización judía, de los musulmanes, a través de los movimientos espirituales de energía, de meditación, de yoga, a través de la nueva era, Satanás está tendiendo su red de araña y atrapando a la sociedad, a todos los campos culturales, políticos, empresariales. Satanás quiere incluso infiltrarse a través de estos movimientos dentro también de la Iglesia. Por eso, Iglesia, tenemos que tener la naturaleza del Evangelio que evidencia nuestra experiencia y la identidad que Dios nos ha dado como lo que somos. Entonces, hay tres cosas importantes. Dios tiene ya el campo preparado. ¿Qué campo? Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El campo religioso. A veces nos creemos poseedores de la verdad. Y es verdad que tenemos la verdad absoluta, que es Cristo. Pero nos falta humildad. Yo recuerdo hace años, en el funeral de el padre de un hermano que hoy es pastor, yo asistí al funeral, personas de la élite, y yo fui a la Iglesia Católica. Estaba abarrotada. El padre de este hermano era una persona influyente, por lo que gente de la élite, de distintos campos de la cultura empresarial, estaban acompañando el sepelio. Y Dios me habló a mi corazón, y yo me puse a llorar, y me puse a interceder, pidiendo a Dios, Señor, trae salvación sobre aquellos que están aquí, sinceros pero engañados y atrapados por la religión, pero que tú has predestinado para salvación y vida eterna. Esa fue mi oración, para que Dios operase. Os bendigo para que veáis el campo que Dios ya ha preparado. Pero ese campo necesita de tu naturaleza, como la que Josué tenía, para poder conquistarlo. En segundo lugar, Hechos 3, del 1 al 10, hay un campo que está abandonado. Dice, y le conocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es un campo que representa el cojo en el templo de La Hermosa, la obra social. Y es un campo que tenemos que conquistar con el Evangelio. La gente no necesita pan, necesita el Evangelio. Y después del Evangelio hay que darle la ayuda material también.
la ayuda social. Pero dar la ayuda social sin el Evangelio no es la respuesta. Y si nosotros no tenemos la naturaleza de Evangelio, creeremos y actuaremos en el campo social sin Evangelio. Por ello os bendigo, Iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que veamos, en tercer lugar, la naturaleza para ir a ese campo que está destruido, el campo de la cultura. Hechos 11, del 19 al 26. Dice que Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Te bendigo, Iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que seas ese instrumento en la mano de Dios, que puedes conquistar el campo de la religión, el campo de la obra social y el campo de la cultura. Que seas ese instrumento como lo fue Bernabé, para poder ser enviado y poder estar glorificando a Dios en tu vivir. Conclusión. Que hoy puedas tener la experiencia al sujetarte al pacto de Cristo, que Él y solo Él es la solución al problema fundamental, como dice Génesis 3. Ese pecado original, solo la simiente de la mujer lo pudo resolver. Que veas que solo Jesús es Cristo, quien puede resolver el problema de Génesis 6, donde el corazón y el pensamiento del hombre siempre estaba inclinado de continuo al mal. Que puedas creer que Jesús es Cristo y que lo dejes ser tu Cristo, porque la humanidad en Génesis 11 solo iba detrás de lo material, solo iba detrás de que el yo fuera recordado por la posteridad, y eso está llamado al fracaso. Pero Jesús vino como Cristo, como verdadero profeta, sacerdote y rey, y que sea esta tu conclusión. Juan 19:30, ya Él lo consumó todo en esa cruz del Calvario. Segundo lugar de conclusión, que puedas experimentar a lo largo de los 6 días de esta semana, tomando la palabra y orando con la palabra y compartiendo esta palabra, tener la evidencia que tuvo Josué en base a esta palabra que Dios da y que Dios siempre cumple. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y por último, aférrate a la promesa de que Jesucristo dio, diciendo, Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Os bendigo, Iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que podamos estar levantándonos, tomando la palabra, orando con la palabra, y por medio de las redes sociales, o cuando salgamos del confinamiento, físicamente, al tener la bendición del encuentro, podamos estar compartiendo nuestra experiencia, nuestra evidencia, y mostrando la evidencia que mostró Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios os bendiga grandemente. Y tú, amigo, como antes te decía, que estás recibiendo este consejo de Dios a través del lenguaje de signos, tal vez quieras hacer tuya esta oración que yo voy a elevar a Dios. Si así es, tómala como tuya propia. Y tal vez tú, hermano, estás ahí luchando, quejándote, en vez de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, en vez de estar dando gracias e intercediendo por otros. Que en esta hora puedas tomar una determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre, agradecerte que por tu misericordia, al encontrarnos Cristo, pudiéramos encontrarnos contigo y pudiéramos ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Yo te agradezco porque recuerdo el día que yo estaba sin Dios y sin esperanza, y tú me diste la palabra de vida. Y yo pude orar dirigiéndome a ti como Dios en el nombre de Jesucristo, para agradecerte
que tú hubieras pensado conmigo desde antes de la fundación del mundo. Que tú, sin consultarme, enviases a Jesucristo para que yo recibiera salvación. Y yo recuerdo con gratitud aquel día. Y por eso abro mi corazón. Por primera vez confieso a Jesús como mi Cristo. Por primera vez determino que Cristo sea mi todo y que la herencia de maldición generacional se quiebre al determinar venir a ser hijo de Dios al recibir a Cristo, para nunca más ser hijo del diablo, ni que Satanás tenga parte en mi vida. Yo te doy gracias por la salvación tan grande. En el nombre de Jesucristo. Y asimismo, yo que te tengo ya en mi corazón, determino tener mi tiempo de concentración. Determino levantar mi culto familiar. Determino que yo y mi casa te serviremos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios os bendiga a lo largo de esta semana a vosotros y a vuestra familia. No olvidéis de seguir orando por nuestros gobernantes. No olvidéis de seguir compartiendo este Evangelio. Vamos a concluir orando en este momento. Padre, gracias. Gracias de lo más profundo de nuestro corazón porque te hemos podido un domingo más dar culto de manera racional. Gracias porque tú eres tan sensible a nuestra necesidad y nos das la palabra con la que podemos orar para ver cómo tú mismo la cumples. Por eso, Señor, gracias por el ejemplo, el modelo, no solo de José, de Moisés, sino también de Josué, como nos has dicho hoy en tu palabra. Permítenos meditar en esto a lo largo de la semana. Que tomemos correctamente el título de oración al hacer nuestro foro sobre esta palabra que tú nos has dado. Y ahora, Dios, yo pido que tu gracia sea sobre todos y cada uno de los que estamos dando culto en directo y en diferido. Señor, ese amor tuyo, infinito, omnipotente de Dios Padre, trayendo la sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y conforme a tu promesa de que estarías, Señor Jesucristo, todos los días con nosotros hasta el fin. Que seamos llenos del Espíritu y guiados por tu Espíritu con esa convicción de que efectivamente estás todos los días desde ahora y para la eternidad. Es en Jesucristo que oramos con gratitud. Amén y amén.